Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar un salteado de pak choi y tofu. Para hacerlo vamos a necesitar pak choi, vamos a necesitar unos bloques de tofu firme, un poco de fécula de patata o de maicena, también serviría la maicena, unos dientes de ajo, jengibre fresco, salsa de soja, sal y aceite. Empezaremos por limpiar el pak choi. Vamos a cortarlo en trocito de la base, separamos las hojas y las lavaremos bien debajo del grifo. Una vez que lo tenemos limpio, separamos por un lado los tallos y por otro las hojas y los cortamos en trocitos pues medianos, no muy pequeñitos pero tampoco muy grandes, que quepan bien en la boca. Y las hojas también las cortamos. Cortamos el tofu en dados . Y rallamos o picamos muy menudito la misma cantidad de jengibre que de ajo. En un poco de aceite en una sartén rehogamos el jengibre y el ajo. Y antes de que se empiecen a dorar incorporamos el tofu. Cuando veamos que ya se empieza a dorar ligeramente, lo retiramos a un plato y seguimos. Ponemos otro poco más de ajo en otro poco de aceite, sin jengibre esta vez, y incorporamos los tallos, el pak choi. Mientras tanto vamos a ir disolviendo la maicena o la fécula de patata con agua. Cuando hayan cogido un poquitín de color, incorporamos el tofu, un poco de salsa de soja, las hojas, ponemos la maicena y lo dejamos un minutín más o dos y listo. Decoramos con un poquito de sésamo y este es el resultado. Veganízate. Ya veis, una receta fácil, sana, ligera, deliciosa y con una verdura diferente, con el pak choi, que es una verdura de origen asiático que es cada vez más fácil de encontrar en los supermercados. Los ingredientes de esta receta, como siempre, abajo en la descripción del vídeo, donde también encontraréis los enlaces a mis redes sociales. Si os ha gustado la receta, dadle al dedito hacia arriba, suscribiros y compartid con todo el mundo, que es gratis, no cuesta nada y a mí me ayudáis. Dadle a la campanita para que no se os pase ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!